no puedo hablar. Le voy a decir con qué nos entretenemos mientras la pobre tiene Cócaro, hace de todo para que no comamos. Bueno, los amigos de Cocú, mira, Rodolfo, todo lo que te traje. Estoy así, hablaba esta señora y yo decía como, viste, pobre. ¿qué me está hablando? Le tenemos que, ahora que aprovechemos que se fue, para que no nos rete tanto. Igual está por atrás, nos está mirando. Igual cuando rajó, con cara de asesina seria. Se robó un está muy bien, un canele. Malavia 1510, ahí es una de las sucursales de Cocú, de esta paticería riquísima para que puedas disfrutar. Y puedes armar parte de tu mesa de Navidad con los productos de Cocú. Malavia 1510. En un ratito vuelvo con mi amado Rodolfo, que ya lo quiero y lo sumé a mi cariño porque me encanta cómo es. Pero vamos con Mechi, que tiene información de actualidad en un caso que está prescripto, pero que volvió al ruedo. Y es una de las noticias judiciales del día, sin duda, y tiene que ver con el caso de Nora Dalmazo, un crimen que sucedió en noviembre del 2006 en Córdoba, donde una mujer fue atacada sexualmente y después asesinada. La verdad es que durante muchos años de investigación y de proceso judicial han culpado al círculo más íntimo de su familia, han culpado también a trabajadores que ni siquiera estaban trabajando en esa época en Córdoba. Ha pasado de todo y lo cierto es que nunca finalmente se logró detectar a quién fue el asesino. Finalmente, 18 años después, hoy tenemos novedades que presenta la posibilidad de tener a un sospechoso de este crimen por la actualización de las pruebas genéticas. Son pruebas genéticas que ya se habían obtenido allá en el 2006, que se trata de huellas sobre el lazo de la bata que se utiliza para ahorcar a Nora y también en un vello que aparece en la zona púbica de Nora. Claro, en ese momento cuando se obtiene esta prueba genética, la verdad es que la tecnología que había en ese momento y también la cantidad de gente que había donde se habían pedido los perfiles genéticos, no había coincidencia. ¿Se acuerdan ustedes que incluso participó de este caso la colaboración del FBI, donde a través de toda su tecnología y avance, cosa que en Argentina todavía no teníamos, empezaron también a tratar de resolver el caso? En una de esas pruebas, y 18 años después, finalmente existe una coincidencia. Se trata de un trabajador que participó del caso, pero siendo testigo, donde él dijo que estaba trabajando. La casa de Nora Dalmazo en ese momento estaba siendo reformada, entonces tenía mucha gente en tránsito, trabajadores que entraban y salían, y este hombre que se dedicaba a parquizar los pisos, lo que dijo es: yo trabajé 3 días, pero estaba contratado, tenía un patrón, yo no tuve contacto con ella, me la crucé de lejos una vez. El recuerdo que tengo de ella, esto lo decía en declaración testimonial, hace muchísimos años. El recuerdo que tengo de ella es que se había quejado porque se hacía mucho polvo, pero nunca tuve un contacto directo. Cuando le preguntaron si había estado el día del crimen en la casa de Nora Dalmazo, dijo que él llegó, tocó timbre, esperó unos 10-15 minutos y como tenía el día pago, porque su patrón ya le había pagado por adelantado y nadie salió, él se fue. Hasta ahí nos habíamos quedado con la versión de este hombre. Ahora, 18 años después, entienden que en la comparación genética los rastros son de él. Se los convocó, le pidieron que venga con una defensora, él se presentó con una abogada. Cuando hoy se le preguntó si quería dar algún tipo de declaración o contar algo en su defensa con respecto a lo que se había encontrado, decidió no hablar. ¿Por qué? Porque seguramente su abogada le dijo: como estrategia nosotros no digamos nada. 18 años después el caso está prescripto. A los 15 años prescribió. Si no se encuentra una manera legal de poder abrir y cortar esa prescripción, que la verdad hoy incluso el fiscal en conferencia de prensa allí en Villa María, Córdoba, no dio como mucha esperanza de poder encontrar algo. ¿Por qué? Porque nunca estuvo imputado tampoco. Entonces no te cortan los tiempos. Él solamente fue testigo. Entonces corren los 15 años justamente de corrido. Por eso es que la verdad hoy viene a traer esta vuelta en el caso, tal vez un poco de tranquilidad o una respuesta a la familia de encontrar que finalmente 18 años después se encuentra un dato certero. Y no le voy a decir justicia porque la verdad es que si finalmente se constata que es el asesino, este hombre va a seguir caminando como si nada por Córdoba, porque la justicia no puede hacer nada, no lo puede llevar detenido, ni mucho menos porque es un caso que se quedó en el olvido 15 años después.
pero al menos la familia podrá limpiar su nombre porque el viudo de Nora Dalmaso fue uno de los imputados, el hijo de Nora Dalmaso fue otro de los imputados. Tuvieron que sentarse en el banquillo como acusados de haber matado y también de haber abusado de ella. Para quien no entienda la situación genetista, y nosotros 18 años después, mirándolo desde casa, podemos decir, pero 18 años tardaron en dar con un ADN y en pedir que se pueda constatar y que se pueda comparar con el banco que tenían. Sí, en Argentina es así, pero esto se llega finalmente porque hay un avance en la posibilidad de investigación genética. Cosas que no teníamos en el 2006, como por ejemplo no teníamos cámaras de seguridad. Hoy es impensado no tener cámaras de seguridad en la puerta de un domicilio, en un barrio privado. Todo está monitoreado. En el 2006 todavía no teníamos el hábito. Vamos a conversar justamente con alguien que nos puede explicar la parte genética. Es Gustavo Penesino, es bioquímico, genetista forense de la Fundación INGE. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te hago una consulta para tratar de entender en casa lo más común que uno se puede preguntar. Tardaron 18 años. ¿Por qué recién ahora pueden llegar a comparar esos rastros genéticos con ese banco que tenían ellos? No, a ver, para empezar, entiendo que esta observación que yo la escuché también en varios medios, de que era un problema de tecnología o de que no había la tecnología, eso es mentira. Lo dijo el fiscal en su conferencia de prensa hoy. Dijo que no tenían los avances tecnológicos y por eso pidieron a la Universidad de Estados Unidos. Claro. Bueno, ¿por qué dice eso el fiscal? Sí. Porque en realidad es una manera de tapar la escasa habilidad de los investigadores para tener ese patrón genético. No es un problema de la técnica. O sea, desde el punto de vista técnico, el estudio se podía haber hecho tranquilamente en el momento en el que se obtiene ese primer patrón genético en la prenda o en el vello púbico, lo que sea que se encuentra en el cuerpo de la víctima. O sea, el problema acá no es la obtención de ese patrón genético que se obtuvo hace 18 años, sino la comparación con un individuo que podía llegar a ser sospechoso por el hecho. O sea, a ver, ¿qué indicaría el sentido común? Tenemos un patrón genético que no sabemos de quién es. Sí. ¿Qué hacemos? Citamos a todos los que pudieron haber tenido contacto. Este individuo que estuvo en contacto en la casa de la víctima y todo, ¿cómo no va a ser, digamos... Si no se lo convoca. ¿Cómo se va a obtener el patrón genético de él? O sea, ese es el problema. No es la tecnología, ni que el FBI, ni que nada de eso. El problema es que no se dieron cuenta que, obviamente, de los 100 estudios que hicieron, ninguno fue el de este hombre. Claro, coincido plenamente con vos, porque no estaba el banco de datos. O sea, él no le pidieron hasta 8 años después aportar su rastro genético. La verdad que es una locura cuando era una de las personas que trabajaba y entraba y salía por lo menos 3 días, incluso el día del crimen. Coincido plenamente con vos que esto es un mal accionar de la investigación y que hoy tratarán de ocultar. Ahora, 18 años después, cuando vuelven con ese rastro, ¿nos podés contar qué es lo que se pudo haber levantado, por ejemplo, del lazo de la bata cuando dicen hay huellas dactilares? ¿Qué tanto se levanta de un material que es similar a la toalla? Bien, pero no es huellas dactilares, sino huellas genéticas. Entiendo que se refieren a eso. Sí. O sea, lo que se obtiene es... a ver, todas las células de nuestro organismo tienen el mismo ADN. Nosotros hacemos ese tipo de pruebas todos los días, procesamos como unas 100 muestras por día. Lo que se hace es obtener el patrón genético de esos elementos, sea un vello pubiano, sea un fragmento de hueso, sea una uña, un material subungueal, una mancha de sangre, de semen, de saliva. Todo ese material tiene el mismo patrón genético de quien emitió la muestra. O sea, en este caso, de quien tuvo contacto con el cuerpo de la víctima. Porque acá... en todo caso, si el problema fuera que la tecnología no les daba para determinar ese rastro genético, o sea que no es así, porque como digo, desde el principio del siglo las pruebas de ADN nos permiten determinar el ADN, el patrón genético de un pelo, de un rastro mínimo. Para tener una idea, apenas 5 microlitros de saliva son suficientes para tener un patrón genético completo. Y una gota son 50 microlitros, o sea, no necesito una gota de saliva. Y 3 microlitros de sangre son suficientes para tener un patrón genético completo. Entonces, ¿cómo es que
no podía obtenerse ADN en aquella época. Obviamente, sí, el problema no fue la obtención del ADN, sino el atribuirle ese ADN a una persona que en este caso era alguien que no sé por qué razón se les pasó el tomar la muestra biológica. Porque por este caso de Dalmaso hicieron más de 100 estudios de 100 personas distintas. Entonces, ¿cómo no le hicieron a este individuo? Sí, ahora cuando se levante ese rastro genético, ¿se puede ver, por ejemplo, en el primer análisis si es hombre, si es mujer? ¿Eso te lo permite el estudio? ¿Como para ir achicando también un campo de búsqueda? Sí, correcto. Uno de los marcadores que se utilizan es, digamos, determina varón o mujer. O sea, eso se llama amelogenina, determina el sexo del individuo aportante de la muestra. O sea, en esos rastros se podía ver claramente que era un varón y que no era parte de la víctima, por ejemplo. Ahora, Gustavo, hoy se volvió a hablar sobre unas manchas que se encontraron en el piso de la habitación, 2 manchas que en un principio nadie las había notado. Otra vez volvemos a hablar del mal accionar en ese momento quienes hicieron las pericias, y que sobre esas manchas se plastificó el piso, porque es una casa que después siguió su remodelación. Una vez que taparon con este plastificado, una empleada encontró 2 manchas que le llamó la atención y convocó a levantar rastros. ¿Sirve de algo? Digo, entendiendo que lo plastificaron y que quedó debajo de eso, ¿sirve de algo ir a buscar ahí? La verdad, a mí me parece que no va a servir, pero bueno, la última palabra la tiene el análisis. Nosotros, siempre que hay una situación en la cual presuponemos que puede no haber material genético, pero puede ser una prueba importante, sugerimos hacer el análisis, o sea, hacer el intento para obtener un resultado. La lógica indicaría que no. De hecho, si es un material que fue sometido a un proceso de plastificación, da la impresión que no puede quedar nada biológico en condiciones de ser analizado. Pero bueno, como digo, no se perdería nada en hacer un análisis de ADN más y ver si coincide con alguien. Exacto. Bueno, Gustavo, te agradecemos desde ya. Has sido muy claros con tus conceptos y entender entonces que no era un problema de no tener los técnicos o las herramientas para avanzar, sino que también se falló en otros sectores. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ahí estábamos. Gracias, Mechi. Y acá seguimos.